Esta es una nueva edición de las noticias a través de las pantallas del Canal 8, la señal 23 y vivetupuerto.cl. Nos está acompañando desde este minuto el secretario regional ministerial de Hacienda, Sebastián Rivera, a quien saludamos, le agradecemos el tiempo que nos dedica. Sebastián, bienvenido a nuestras noticias. ¿Cómo le va? Bien, bien. Gusto Ahí, saludarlo. no, igual un gusto, Mario. Muy También un bien, pues, saludo a la a los gente que está televidentes, viendo. a la gente. Oiga, Sebastián, bueno, hay muchísimos temas desde su plataforma como autoridad y un tema bastante delicado que dice relación con recursos, las platas, etcétera, etcétera. Partamos por eso, porque, o partamos por lo de acá, por la bajada local que es imprescindible. El tema de Huachipato, bueno, vino el ministro de Economía, Grau estuvo Sí. con la delegada presidencial, hay cierta preocupación por lo que acontece con la empresa. ¿Cómo advierte esa situación desde su plataforma de Hacienda acá en la región del Biobío, Sebastián? Bueno, estos diálogos que ya han venido a la fecha en la cartera de Economía, está el propio Ceremi, el propio ministro. Esta es, creo, la segunda o tercera visita que hace a Huachipato a las instalaciones. Nosotros después de que tuvieron la reunión en la mañana con la Huachipato, también tuvimos un gabinete ampliado junto al ministro en donde básicamente nos dijo algunos resúmenes que se tocaron dentro de esa reunión. Ahí lo que nos pidió el ministro Grau es que para el gobierno efectivamente es una empresa estratégica para el Estado, y que el gobierno va a hacer todo lo que esté a su alcance con medidas que el propio ministerio va a definir posteriormente para rescatar y resguardar las fuentes laborales y todo el encadenamiento productivo que hay con Huachipato y en la comuna de Talcahuano. Destacar que ahí se han nombrado varias medidas, no se ha entrado en detalle. El primer compromiso que se tiene con la empresa siderúrgica Huachipato es que presente todos sus antecedentes técnicos a la Fiscalía Nacional Económica, en donde esta Fiscalía Nacional Económica va a dar los componentes técnicos, las conclusiones técnicas de cuáles medidas van a ser tomadas con respecto o cuáles son las medidas más apropiadas para, en definitiva, lo que se está pidiendo aquí es intervenir el mercado del acero nacional. Entonces es difícil, y también hay que tener recuerdo de que al tener buenas intenciones al intervenir el mercado del acero en favor de las fuentes laborales de la región, también no pueda generar otros daños colaterales o efectos colaterales en otros mercados. Ahí, cuando uno habla del acero, intrínsecamente a uno se le viene a la cabeza el mercado de la construcción, que también ha Claro. estado tocado, y el mercado de la minería, que también es un insumo importante para el acero, no tanto como materia prima, acero nacional y acero importado que se venía hablando. Ahí hay se hablaron de varias medidas, o sea, se conversó en definitiva cuáles podrían ser las soluciones: generar nexos comerciales con algunas mineras, resguardar el empleo, aumentar el impuesto con respecto al acero chino, que es el dumping. Pero todos esos antecedentes tienen que ser recabados y presentados a la Fiscalía Nacional Económica para que en definitiva las medidas que se tomen de parte del Estado no tenga un golpe en otro sentido. La construcción, todos sabemos que Claro. toda la arquitectura antisísmica es en base al acero. Además Eh, que Huachipato trabaja en concomitancia con industrias satélite anexas, ¿no es cierto? sí, hay varias pymes medianas que tiene toda una logística, se crea una sinergia con respecto a un polo de desarrollo industrial, que es una política que se instaló hace bastante ya tiempo, y se ha generado todo un polo con respecto a pymes que en definitiva se crean estos lazos comerciales con la siderúrgica
y que dentro de este análisis también son datos que se tienen que presentar en la Fiscalía Nacional Económica para que genere estas conclusiones. Lo importante es que se está trabajando en una materia que involucra a tanta gente, a tantos trabajadores, ¿no es cierto? Tantos hogares, definitivamente. Sí, en definitiva, lo que le preocupa al gobierno son los hogares, es que no aumenten las cifras de desempleo. Estamos hablando de personas de familia, en definitiva, de la región, que tienen un sustento para su hogar, y la idea de entrar a resguardar o debatir este resguardo a Huachipato es que también se consideren los puestos laborales y cómo se puede generar innovación y en qué áreas de la línea de producción se pueden generar algunos apoyos. Ahora ya hay algunas innovaciones como el acero de cero emisiones, acero con hidrógeno, que está apoyado a través de Corfo, pero ahí se necesita apoyar lo que ya está instalado, generar también incentivos a la innovación de la propia empresa, que también tiene su responsabilidad la empresa, donde el mercado, cuando hablamos ideológicamente, que el mercado se regula solo, y cada vez que hay personas que apuntan a achicar más el Estado, bueno, en estas situaciones hasta los más puristas entran a pedir la ayuda del Estado. Entonces aquí estamos con las conversaciones. Seremi, otro de los puntos que nos gustaría poner sobre la mesa, a ver cuál es su óptica frente a la agenda de modernización del Estado desde su plataforma de Hacienda. ¿Cómo se está trabajando aquello? Sí, bueno, ahí se está trabajando junto la Unión de Municipalidades y de Gobernadores Regionales, con Subdere, muy de la mano para generar medidas que vayan en pos de modernizar el Estado, pero también resguardar las arcas fiscales. Ah, ya. Eh, A su juicio, Sebastián, ¿en qué nos hemos ido quedando como país frente a esta agenda que es exigente? Porque estamos hablando de futuro, ¿no? Sí, bueno, hay un instructivo que a corto plazo, un instructivo que emana desde Hacienda, que en definitiva sube los estándares con respecto a transferencias directas, que se generen respaldos, garantías, que el límite de libre disposición disminuye para los gobiernos regionales. En este instructivo también se señala que dentro de lo que es las rendiciones se contemple también otros actores como Contraloría, que tiene un sistema de registro y para controlar los traspasos de dinero, que no se traspasen dineros de una sola vez, sino que se traspasen en cuanto a metas cumplidas con respecto a los proyectos que se van generando, que las fundaciones o entes sin fines de lucro que solicitan dinero para financiamiento de algunos proyectos, estos estén respaldados con el objeto social, que el objetivo del proyecto sea acorde o esté en línea con el objeto de estas fundaciones. La Y, idea aquí no darse ninguna licencia, po. En ese no, sentido, ¿no? Estamos hablando de recursos fiscales, ¿no? sí, sí. Y ahí hay que elevar los estándares, Claro. hay que ser restrictivo. Una parte de la confianza que las personas tienen con el Estado es que el Estado también gaste bien los recursos, que rinde, que haya transparencia en qué se gastan. Ahí también una de las medidas del instructivo es que las corporaciones también tengan página web y que dentro de sus páginas web detallen los proyectos con las rendiciones al público, que sean públicas estas rendiciones, para saber en qué se están gastando, cuáles son los objetos de estos proyectos y tratar de, en definitiva, que no se dupliquen funciones con respecto a alguna iniciativa Ah. con iniciativas que ya lleva el gobierno. O sea, la idea es un control.
Sí, generar un control, pero también, por otra parte, generar modernización a través de, ahora el segundo semestre, se espera promulgar lo que es la ley de compras públicas, que ahí se incorporan nuevas instituciones para que se liciten estas compras públicas a través de pymes, empresas que puedan, y no generar este trato directo que a veces se tiende a malinterpretar y se distorsiona de repente el objeto de que algo que sea mucho más ágil, al final se termine generando estas complicaciones que en definitiva es una contingencia nacional. Y ahí lo que se espera con esta ley de compras públicas, por ejemplo, es que pymes locales de comunas puedan también suministrar, por ejemplo, artículos de emergencia cuando haya emergencia, a las municipalidades, que las municipalidades son los primeros requerentes cuando hay contingencia, que en definitiva se haga una sinergia con respecto a la propia región, que no estos grandes proveedores que están en Santiago provean otras regiones, que hayan cosas distintivas. También dentro, con la ley de compras públicas, se espera generar o capacitar a las municipalidades para que dentro de sus bases de licitación incorporen también cosas características que de repente no son consideradas, que no solamente el precio se consideran en la sinergia de las comunas. Por ejemplo, rasgos o características de una licitación con aspectos de temas indígenas. Ah, Eh, también. También se espera, lo que conversamos con la directora de la ley de Chile Compra, de Mercado Público, es que van a hacer capacitaciones en este segundo semestre, se espera en noviembre, octubre, que sean abiertas, municipalidades, proveedores, pymes. La idea es invitar a todos los intervinientes y que en definitiva también participan de estos procesos y que a veces la idea es derribar esas barreras de entrada que de repente tienen algunas pymes con alguna suspicacia o inscribirse, cómo se hace y cómo colocar sus productos a disposición para que distintos servicios como salud, educación, desarrollo social, las municipalidades puedan acceder a esos productos dentro del mercado público. Sebastián, hablemos del pacto fiscal. ¿Cómo va aquello? ¿Cómo va? ¿O qué información tiene desde lo que está pasando el trabajo que realiza el ministro Marcel frente a un tema que es tan delicado y tiene que ver con recursos de todos nosotros también? Sí, bueno, dentro de lo que es el pacto fiscal, el ministro ha tenido reuniones, ha seguido con las reuniones a nivel central. Ah, ha estado viajando. El ministro no, el ministro La ministra del viene, Trabajo, el creo. ministro del Trabajo está Sí. por el de pensiones, el ministro Grau también Ah, también está está. haciendo charlas, estuvo aquí en Concepción también. Ahí anexó lo que es, porque la charla era en la Municipalidad de Concepción, era de pensiones, pero también lo enlaza él con la reforma Sí, la tributaria. reforma tributaria. El ministro recién estuvo en Europa, en Londres, conversando también de lo que se venía con respecto o lo que propone el gobierno con el pacto fiscal. ¿Y qué propone el gobierno a propósito, Sebastián? Entre otras El, cosas. Entre otras cosas, dentro del pacto fiscal vienen iniciativas con respecto a incentivar inversión, a incentivar también la formalización de empresas, de emprendimientos, genera una nueva estructura tributaria para las pymes, en donde la idea es, porque una de las, o sea, en todas las conversaciones que uno participa o de repente reclamos de algunos gremios es sobre la formalidad, sobre personas que están en la calle vendiendo. Entonces, eh, por una parte, se espera atacar el fondo de esa informalidad, que son los proveedores, con respecto a importaciones, restringir montos para personas naturales con respecto a importaciones, pero también generar incentivos para que estas personas se formalicen. Ahí se esperan una nueva ruta del emprendimiento, en donde en 2 años
el pago de impuestos sea fijo, una UTM, y después otros 2 años con respecto a rebajas de impuestos, y según el crecimiento que tenga la empresa se rebajan impuestos. El primer año sería 100%, después un semestre 50% y otro 75%. Ahí lo que esperamos, Es una tarea pero gigantesca, sí, porque uno revisando los índices de informales acá en nuestro país está picando el 27-28%, lo que es una cifra pero astronómica para nosotros. sí, son fenómenos yo los diría que son fenómenos sociológicos que se producieron después de la pandemia, personas que, porque todas las estadísticas de post pandemia señalan que hay un cierto porcentaje que es reticente a volver al Ah, claro. trabajo formal, que son personas que tienen ingresos pero venden a través de Facebook, sin boleta, venden esporádicamente, están en ferias, pero no hay ese paso para la formalidad. Y ahí lo que se espera es con esas personas es que además un porcentaje importante de esas personas son mujeres, que ven dentro de esta libertad del emprendimiento o de adquirir ingresos propios, que no saben dónde dejar a sus hijos, por ejemplo, y ahí dentro del pacto fiscal también sale la Sala Cuna Universal, financiar la Sala Cuna Universal, personas que tienen a cuidado personas que están Postrada. postradas, ¿Mm? que mayoritariamente las personas que tienen esa dependencia son mujeres, son datos que tiene el Ministerio de la Mujer. Entonces, por eso también se genera un sistema nacional de cuidados. Entonces, esperamos que con esas medidas que van en el área social, incorporar a más mujeres. Es una tendencia que se dio, por eso lo llamo como un fenómeno más sociológico, porque cuando me ha tocado conversar también con ejecutivos, por ejemplo, de Cepotec, que ellos tienen mucho capital semilla, capital mujer emprende, crece, principalmente los que van en línea de emprendimiento para personas que no están formalizadas, principalmente son mujeres. Y dentro de Oiga, esas temáticas eso. Sebastián, ¿nos podría resumir cómo ha sido su trabajo, una mirada íntima, interna, a cargo de una secretaría como Hacienda que tiene que ver con la plata de todos nosotros a nivel regional? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo la ha asumido todo este tiempo? En lo personal ha sido un desafío constante, cada día tiene su afán. Es una seremía chiquitita, los que conocen la seremía de Hacienda, trabajamos con servicios muy técnicos, servicios de servicio puesto interno, servicio de tesorería y aduana, y hay otros servicios pero están centralizados, como Chile Compra, la unidad de análisis financiero, también, aunque es autónomo, pero también se liga con Hacienda, el Banco Central, la Comisión de Mercado Financiero, la Superintendencia de Casinos, que son unidades que están más bien centralizadas que en la región. Pero estas tres primeras que te dije, Servicio de Puesto Interno, Aduana y Tesorería, me ha tocado trabajar con ellos muy de la mano. Tratamos de generar nexo intrínsecamente con gremios, me toca mucho trabajar con gremios, levantar demanda de gremios con respecto a esto mismo del pacto fiscal, pero también con otras temáticas. Hacienda tiene, dentro de Hacienda está el sistema CISEX, que es un sistema integrado de comercio exterior que trata de unificar todos los trámites con respecto al comercio exterior, que es un proyecto que viene ya hace años trabajando y que fue impulsada también desde acá de la región, de la mesa COMEX, que es una mesa que viene también hace años trabajando, ahí como Hacienda también participamos. Me toca trabajar en conversaciones, reuniones, muchos con gremios, por el mismo tema de servicio puesto interno, con fomentos productivos de algunas municipalidades, con respecto también con servicio puesto interno y tesorería, algunos pueden tener algunas deudas. Oye, a propósito de lo que mencionaba,
desde su cartera de Hacienda, ¿cómo advierte el tema referido a la descentralización, que se habla tanto? Bueno, la postura del gobierno, del ministro y de la cartera de Hacienda es que la disposición es que este proceso de descentralización, a pesar de la contingencia, no debe parar. Se deben seguir dando atribuciones y eso es lo que también se ha trabajado con Subdere, que es el contacto directo, más directo diría yo, con los gobiernos regionales, donde también Hacienda participa de esas mesas, pero es un proceso que requiere más atribuciones, más presupuesto, pero también más control y que también todos los gobiernos regionales respeten la regla fiscal con respecto al resguardo de las arcas fiscales, que son dineros que tienen que ser para objetivos que ayuden a la ciudadanía, que apoyen a las organizaciones sociales y que vayan en línea con lo que el gobierno ha dicho. Generar estos controles no es restringir atribuciones a los gobiernos regionales, sino que es básicamente generar medidas que vayan en pos de la transparencia y que en definitiva al final del día ayudan también a legitimar a los gobiernos regionales con la ejecución presupuestaria que ellos tienen. Sebastián, nos gustaría volver a un tema. ¿Desde cuándo trabaja usted como Seremi? ¿Ha tenido alguna labor antes? Conocerlo un poquito más dentro de la amplitud esta del servicio público. Antes Porque trabajé, usted es sí, de la nueva generación, pues hay que conocerlo un poquito más. sí. Bueno, yo asumo como Seremi en abril del año pasado. Antes trabajaba en la municipalidad de San Pedro, en el área de desarrollo económico local. Ahí hay varias temáticas, me tocaba trabajar, netamente estaba en fomento productivo, pero como son las municipalidades me tocaba también Ah, colaborar con OMIL, había también un centro de capacitación en esos tiempos en San Pedro que era era un gran esfuerzo del equipo y de la municipalidad de ese entonces de generar este tipo de capacitaciones, tanto laborales como emprendimiento. Entonces, ahí en definitiva, en esa área a mí me tocó ver o ser consciente, porque uno viene saliendo de la universidad, pero ser consciente de la casuística con los emprendedores, mucho contacto con emprendedores. Ahí armamos la Cámara de Comercio de San Pedro de la así. Paz. También los inicios de la corporación, de una corporación de emprendedores que también fue apoyada y actualmente también es apoyada porque me tocó visitarla hace poco. Y es un trabajo que uno lo ve y que no ha parado. Ahí me tocó, en definitiva, ver todas las susceptibilidades con respecto al servicio de puesto interno, al Estado, las barreras de entrada que tienen algunos emprendedores que están informales, porque nos toca, las municipalidades trabajan mucho con personas informales de feria, que están por aquí por allá vendiendo, cuáles eran las barreras que tenían de entrada con respecto a la formalización. Nos tocó generar capacitaciones para incentivar la informalización, también para el uso de estos mismos emprendedores para redes sociales, para generar e-commerce con respecto a plataformas virtuales para que ellos puedan exponer sus productos, vender. Para mí fue una experiencia que ahora como Seremi me ha servido mucho en realidad, porque dentro de esa área me tocó conocer a personas que hoy en día también me toca trabajar con ellos, tengo algún nexo. Con el presidente de algunas cámaras de comercio, de algunas asociaciones que son de gremio. Y ante este panorama, Sebastián, ¿cuál es el gran desafío que tiene, por ejemplo, para lo que resta del año, desde la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda hacia la región del Biobío y su gente?
Bueno, el gran desafío que tenemos como Seremía de Hacienda, pero también como Ministerio, es sacar adelante el pacto fiscal, generar bajada a nivel regional con respecto al pacto fiscal y las novedades que se van generando, porque esto se está construyendo con respecto al diálogo. Aquí en la región se han generado, el mes que vino el ministro, 4 diálogos en la propia región. Ahí no sé en qué otra región tuvieron 4 diálogos, según yo ninguna más. 2 en Concepción y 2 en Los Ángeles. Hay una intención del gobierno en generar estos diálogos, en rescatar propuestas para mejorar el pacto fiscal, viendo que esto es un gran acuerdo como sociedad para ponernos en prioridad cuáles van a ser los gastos priorizados. Y por otra línea también tenemos el segundo semestre, que ya tenemos, tenemos instrucciones con respecto a la ley de compras públicas, que todavía no ha salido promulgada, pero el segundo semestre vamos a generar algunos conversatorios y charlas con profesionales de Chile Compras para difundir la nueva ley de compras públicas, para que pymes se puedan integrar a la plataforma de mercado público, y también para municipalidades, para que veamos y se generen dentro de las bases de licitación, también sean más inclusivas y incorporen también en los emprendedores de la propia comuna, de la propia región. Entonces, en ese sentido, esas son las dos grandes áreas, y ya en base a eso vienen las reuniones con gremios, reuniones con sociedad civil, difundir medidas que vengan de la propia. Nos toca colaborar mucho con Tesorería y Servicio de Puesto Interno para difundir las propias normativas y propuestas que tienen, como en este sentido, las rebajas con respecto a deudas fiscales, las medidas de alivio tributario, que ahí está Servicio de Puesto Interno y Tesorería, que son hasta marzo del próximo año, que personas que tengan deudas fiscales con el Estado puedan acceder a esto, y que en definitiva fueron afectados dentro de la pandemia y antes también de la pandemia. Hay rebajas y medidas considerablemente beneficiosas para aquellos contribuyentes se puedan poner al día con estas deudas. Entonces ahí toda esa bajada estamos realizando constantemente, y también por otra línea, que uno no es experto, pero le toca hacer también generar los vínculos con Servicio de Puesto Interno y Aduana con respecto a la mesa de crimen organizado que está en la Que es región. un tremendo tema ese, Ese es un tremendo tema, gigante. en donde es iniciativa del Ministerio del Interior con la ministra Carolina Toá y el subsecretario Manuel Monsalve, y la delegada presidencial que la lidera en la región. Ahí se genera, la idea es botar barreras con respecto a distintos servicios, tanto de seguridad pública como servicios de Hacienda, en este caso Servicio de Puesto Interno, y Aduana, generar coordinaciones y cómo se pueden generar el seguimiento que se realizó, del plan que se realizó o que presentó el subsecretario Manuel Monsalve a principio de año. Sebastián ha sido muy gentil por su tiempo, por poder estar con nosotros, acompañando las noticias, principalmente a nuestros telespectadores. Así es que seguimos en contacto en cualquier instante cuando así la información lo amerite, para conocer de su cartera y el trabajo que está realizando acá en la región. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y un saludo a todos los televidentes, y ahí vamos a estar informando con respecto a lo que se viene el segundo semestre, que es pacto fiscal y ley de compras públicas, que es como lo más, y alivio tributario, que eso ya viene con seguimiento. Así que no, muy agradecido a ustedes, Mario, y de los televidentes que nos escuchan. Muchas gracias. Nos ha acompañado Sebastián Rivera, secretario regional ministerial de Hacienda, acá en Las Noticias. Volvemos en un instante.